Hola familia, qué gusto saludarles y qué honor para mí poder conectar con toda la familia de La Roca a través de este medio. El día de hoy estamos en medio de un proceso de prepararnos para Pascua. De hecho, el mes de marzo estaremos arrancando una nueva serie, una miniserie, de hecho, para prepararnos para lo que Dios va a hacer a favor de La Roca, a favor de las familias de cada ciudad donde estamos, a través de la nueva serie y lo que viene en Pascua. Pero para todas las cosas que nosotros anhelamos ver de parte de Dios, hay algo que Dios anhela ver de parte nuestra. Dice la Escritura en 4 lugares: mas el justo por la fe vivirá. En otras palabras, si hay un elemento que siempre será el elemento crucial para que nosotros podamos vivir lo que Dios quiere hacer con nosotros, necesitamos ser personas que desarrollamos una fe real. Y de hecho, hoy yo te quiero hablar acerca de fe de valientes. Ves, a través de la Escritura, la Biblia menciona diferentes tipos de fe. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, él le dice: Timoteo, he visto en ti que tienes una fe no fingida. En otras palabras, muchas veces puede haber personas que desarrollamos la capacidad de poder vernos como personas de fe, tener una careta de fe. Por eso Pablo le dice a Timoteo: ¿sabes qué? He visto en ti una fe no fingida. En otras palabras, no finges ser algo que no eres, no finges tener algo que no tienes, sino que eres de a de veras, estás desarrollando, estás consciente de cuáles son las debilidades en tu persona y lejos de tratar de aparentar algo, estás viviendo tu realidad. Otra ocasión dice la Escritura que cuando llevaron al jovencito que no pudo ser liberado, dice la Escritura que volteó Jesús con los discípulos y les dijo: hombres de poca fe. En otras palabras, no estaban donde necesitaban estar para lo que tenían que llevar a cabo. Y muchas veces podemos estar también en esa misma condición nosotros, donde el sueño, el plan, la meta que Dios ha puesto en nuestro corazón requiere de un desarrollo de nuestra fe. Y yo quiero que veas a través de la Biblia, nosotros encontramos diferentes ejemplos de personas que pudieron superar diferentes adversidades y dificultades y levantarse o remontarse en una fe real. De hecho, hay una historia que tenemos en la Biblia que quiero que la veas conmigo el día de hoy. Se encuentra en el libro de Mateo capítulo 15, porque aquí encontramos nosotros la clase de fe que se requiere para poder avanzar a lo que Dios tiene preparado para tu vida, los sueños, los propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y dice la Escritura, ahí en Mateo capítulo 15, dice que luego salió Jesús de Galilea y se dirigió al norte, a la región de Tiro y de Sidón. Esta era una zona donde habitaban los cananitas, eran personas que vivían diferente porque creían diferente, seguían dioses paganos, practicaban aún la prostitución religiosa y un montón de cochinadas que la Biblia nos describe que era ahora sí que el estilo de vida de esta gente. Dice la Escritura que Jesús llegó a esta zona y una mujer de los gentiles, o sea, una mujer cananita que vivía allí, se le acercó y le rogó. O sea, esta mujer está viendo milagros que Jesús está haciendo y dijo: este es mi momento. Y se le acerca y le comienza, dice la Escritura, que le rogó y le dijo: ten misericordia de mí, Señor, hijo de David. Para tantito aquí. Ella está hablando una frase que era conocida por los judíos, mas no por los gentiles. Sin embargo, posiblemente ella escuchó a otros ejemplos de personas que tenían necesidades, que gritaban: Jesús, hijo de David. Dijo: ¿sabes qué? Esta es mi manera de obtener mi milagro. Si tan solo puedo decir las cosas correctas o actuar de cierta manera, esto puede causar que yo tenga un cierto resultado. Pero dice la Escritura que como que Jesús se dio cuenta de la falsedad de lo que ella estaba tratando de aparentar, ser judía cuando era una mujer cananita. El versículo 23 dice: pero Jesús no le contestó. En otras palabras, la ignoró. Dice: Jesús no le contestó ni una palabra. Entonces sus discípulos le pidieron que la despidiera. Es interesante cuando Jesús guarda silencio. Es interesante cuando Dios guarda silencio. Es interesante cuando, por más que estamos tratando de manejar una situación, no sucede como esperamos. Y dice la Escritura que, pero Jesús no le contestó una palabra. Entonces los discípulos le pidieron a Jesús que la despidiera. Dile que se vaya, dijeron. Nos está molestando con sus súplicas. O sea, la mujer estaba insistente. ¿Por qué? Porque tenía una necesidad apremiante. Y dice la Escritura que entonces le dijeron que se vaya, nos está molestando. Entonces Jesús le dijo a la mujer: fui enviado para ayudar solamente a las ovejas perdidas de Israel. O sea, ella estaba hablando cosas que los israelitas decían,
mas no era israelita. Entonces Jesús estaba aclarando, oye mujer, ese rollo que traes, tratando de falsificar que eres una judía, escucha, entiendo que tú no lo eres. Y le está diciendo, no he sido enviado más que al pueblo de Israel. Y ella se acercó, dice la Escritura, y le adoró. O sea, es algo que posiblemente desde el primer paso alguien se hubiera dicho, ¿sabes qué? Ahí te ves. Pero ella se acercó y lo adoró. Y dice la Escritura, y le rogó una vez más, Señor, ayúdame. Y Jesús le respondió, no está bien tomar el pan o la comida de los hijos y arrojársela a los perros. Mira, si la ignorada no le hubiera funcionado, si el que la estuvieran corriendo no le hubiera funcionado, el que le dijeran perro, ahí se hubiera levantado, ¿a quién le estás diciendo perro? Y se hubiera ido, pero se hubiera ido sin su milagro. Y es interesante ver aquí algo que es crucial que todos nosotros entendamos, que muchas veces hay condiciones que el enemigo muchas veces ha buscado utilizar para que tú vivas sin tu milagro, para que tú no crezcas y tú no entiendas que algunas veces cuando hay silencio es porque hay un trato. Hay algo que está siendo formado en nosotros, hay algo que está siendo confrontado en nosotros. Y una de las cosas que nosotros encontramos aquí es de que Jesús está viendo detrás de la careta. Está viendo detrás de las palabras que suenan bien, pero lo que hay detrás de ello no está bien. Y muchas veces tú y yo podemos tener un montón de necesidades y estar deseando cosas y cambios en nuestras vidas. El problema está en que Dios ve detrás del velo, de la careta que aparentamos. Y lo que Dios quiere buscar, Él quiere muchas veces permitir que las cosas ocurran de tal manera que pueda abrir el velo y ver la realidad de nuestros corazones. Y esta mujer hizo algo impresionante. Dice la Escritura que ella se acercó y lo adoró y le rogó una vez más, Señor, ayúdame. Jesús le respondió, no está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perros. Y ella contesta algo impresionante, le dice, es verdad, Señor, respondió la mujer, pero hasta los perros se les permite comer las sobras que caen bajo la mesa de los amos. Y es ahí donde, cuando ella puede reconocer lo que hay en ella, y hay un cambio en su corazón, dice la Escritura que Jesús volteó y le dijo, apreciada mujer. O sea, ella nunca dejó de ser una persona valiosa. La bronca de ella era que solamente funcionaba con caretas. Entonces lo que Jesús hizo, las condiciones fueran de tal manera que se pelara todas las caretas y que quedara lo real. Y es lo que Dios siempre va a buscar trabajar en ti y en mí. Permitir que las cosas nos ayuden a llegar a un punto donde podamos ser honestos, reales. Y le dijo, apreciada mujer, le dijo Jesús. Y nota lo que le dijo, estas siguientes palabras son cruciales porque los discípulos nunca las escucharon. Muchas de las personas que siguieron y que estaban rodeando constantemente a Jesús nunca las escucharon. Muchas personas que están en las iglesias tampoco las escuchan. Nota lo que Jesús le dijo, grande es tu fe, grande es tu fe, se te conceda lo que pides. Y al instante la hija sanó, al instante la hija sanó. Es interesante porque esta mujer estaba desesperada. Y en su desesperación las emociones, los sentimientos están a flor de piel. Y muchas veces nosotros podemos tener reacciones que simplemente sacan la realidad de lo que hay en nuestras vidas. Y hay personas que en medio de esos tiempos de prueba, donde está siendo probado su carácter y su vida, reprueban y continúan en un estado negativo, un estado no deseable. Y una de las cosas que tú y yo tenemos que entender es de que hay veces que Dios va a guardar silencio contigo y conmigo. Y hay cosas que esta mujer hizo que surgió como una persona valiente en la fe. Y yo quiero animarte a que desarrolles estas 4 cosas que vemos en esta mujer que son importantes para una fe valiente. Lo primero que tú y yo tenemos que entender, si vamos a ser personas que nos levantamos a desarrollar una gran fe o una fe de valientes, una fe valiente, lo primero que tenemos que saber hacer es, tenemos que entender que tenemos que superar el silencio. Porque hay muchas veces que una fe inmadura, escúchame, una fe inmadura se resiente cuando Jesús guarda silencio. Una
fe frágil se rinde cuando Jesús guarda el silencio. Dije una fe frágil, una fe inmadura, una fe débil se marcha, una fe débil se ofende, una fe débil, lejos de continuar y permanecer, se da la vuelta y sale corriendo. Pero una fe valiente aprende a superar los momentos de silencio, los momentos cuando no vemos a Dios obrar, los momentos cuando no vemos a Dios operar. Y una de las cosas que encontramos acerca de la fe valiente es que la fe valiente no retrocede. La fe valiente avanza. La fe valiente continúa. Me encanta porque una fe valiente no retrocede ante el silencio de Jesús. Y algunas veces, si quieres recibir tu milagro, vas a tener que superar los silencios. Si quieres superar las circunstancias que estás viviendo, tienes que saber vivir del otro lado de los silencios. Porque el silencio no es lo mismo que la indiferencia. Dije, silencio no es indiferencia. Pero una de las cosas que sí va a haber en los silencios es proceso. Dije, una de las cosas que sí va a haber en los silencios son los procesos. Porque el silencio de Dios no significa que Dios no te ama. El silencio de Dios no significa que Dios no se preocupa por ti. El silencio de Dios no significa que Dios se ha olvidado de ti. Nomás para que tú entiendas, de donde estaba Jesús a donde estaba esta mujer, Jesús caminó 80 kilómetros. Una distancia bastante larga, y la persona que más quedó impactada en esa visita fue esta mujer. En otras palabras, yo personalmente creo que Dios permitió que él estuviera en ese lugar y que donde iba a estar esa mujer, para poder llegar hasta donde estaba esa necesidad. Porque Dios está dispuesto a ir donde tú estás. Él está dispuesto a estar en esa situación, en ese momento de tu vida donde tú más lo necesitas. En otras palabras, no es porque Dios no te ama o porque Dios no le interesa tu situación. Es porque algunas veces, algunas cosas están siendo procesadas en nuestro corazón. A pesar de que algunas veces no puedes escuchar, ver o sentir a Dios, puedes estar seguro, amigo, amiga, de que Dios está contigo. Dije que Dios está contigo. Recuerdo, un maestro está en silencio cuando el alumno está tomando el examen. Y algunas veces lo que está pasando contigo y conmigo es que estamos viviendo un examen. Estamos viviendo un proceso. El silencio no es lo mismo que la pasividad. Dios no está siendo pasivo contigo. Él está permitiendo que tú vivas un proceso que muchas veces es necesario para que lleguemos al final de las caretas. Esta mujer, la primera cosa que ella sacó fue el charolazo de que tratando de hacerse pasar como si ella era una judía. Cuando él no necesitaba que ella fuera alguien que ella no era. Lo que él necesitaba es que ella pudiera abrir honestamente su corazón delante de Jesús y honestamente buscar la ayuda que Dios quería darle. Dios tuvo que permitir, o Jesús tuvo que permitir, que se cayeran las caretas para poder tratar con su realidad. Y muchas veces lo que Dios está buscando hacer es permitir que tú y yo perdamos las caretas para poder llegar a la real necesidad que estamos atravesando. La segunda cosa es que una fe valiente supera la ofensa. Dije, una fe valiente supera la ofensa. Lo primero que encontramos es que los mismos discípulos enfrente de ella le están diciendo a Jesús: hey, ya corre esta mujer, ya sácala de aquí, nos está molestando. Ella pudiese haber, ¿cómo que te estoy molestando? ¿Qué no ves la necesidad que estoy pasando? Y se hubiera podido ofender e irse ofendida. Sin embargo, una de las cosas que esa mujer hizo es que ella permaneció. Y me temo que hay muchas personas que la ofensa que han vivido o que han sentido es la razón por la cual se han desconectado de algo que Dios tenía para ellos. Hay personas que han abandonado el barco demasiado pronto. Hay personas que han abandonado el puesto demasiado pronto. Hay personas que han abandonado el proceso demasiado pronto. Y lo único que han hecho es que se han perdido de lo que Dios quería lograr en sus vidas. Y cuando tú y yo entendemos que Dios está interesado en llevar tu vida y mi vida a algo real, a algo contundente, a algo que va a poder avanzar, la segunda cosa que tú y yo tenemos que entender es que Dios te va a llevar a desarrollar una fe que supera ofensas. Yo te hago la pregunta a ti: ¿qué tan fácil es ofenderte?
¿Qué tan fácil es que tú te sientas lo suficiente ofendido para que abandones el puesto? Abandones tu lugar, abandones el lugar donde Dios te sembró, abandones el lugar donde hay un empleo, donde puedes crecer, donde puedes aprender para en el futuro poder tener, o más bien tener un mejor futuro. Qué importante es entender que el enemigo es el especialista en sacudir tu fe o sacudir tus emociones o tus sentimientos para que te sientas lo suficiente ofendida o ofendido para que abandones el barco. John Bevere dijo algo: la manera que nosotros respondemos a la ofensa determina nuestro futuro. Esa es una realidad. La manera que nosotros respondemos a cuando nos sentimos ofendidos va a determinar el futuro. Una de las cosas que encontramos acerca de Jesús es que constantemente fue ofendido. Constantemente hubieron personas que le faltaron el respeto. Su propia familia, sus amigos, las personas que lo vieron crecer. En la sinagoga donde él creció, los líderes espirituales, escúchenme, no veían en él el futuro de Dios en su vida. Sin embargo, a pesar de todas las cosas por las cuales él se pudiera haberse ofendido, él permaneció. Él siguió. Y una de las cosas que tú y yo tenemos que saber hacer, tenemos que saber seguir. Esta mujer se podía haber ofendido, hubiera salido corriendo de ahí. Sin embargo, ella permaneció. Ella continuó porque el milagro que ella deseaba era más importante que la ofensa de la gente. Yo te hago una pregunta a ti. ¿Qué tan importante es lo que tú anhelas que Dios haga en tu casa, en tu vida, en tu familia? ¿Qué tan importante es? Si es importante para ti, tienes que saber permanecer. La tercera cosa que esta mujer vivió es que ella vivió rechazo. Dice la escritura que entonces Jesús le dijo a la mujer: fui enviado para ayudar solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. O sea, él fue claro: hey, no vine a tratar con tus rollos, no vine a tratar con tus situaciones, esas cosas. Yo vine al pueblo de Israel. Y muchas veces se puede sentir uno rechazado cuando a alguien más no le interesa la situación que uno está viviendo. Y tú y yo tenemos que entender de que muchas veces nosotros ponemos dependencia de gente que haga por nosotros lo que solamente nosotros somos llamados a creerle a Dios para que suceda en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque muchas veces gentes de las cuales tú quisieras ver un resultado pueden entorpecer lo que Dios está haciendo en tu persona. Recuerdo hace años atrás, había unas personas que yo dije: mira, si me sale este negocio, voy a poder con esos recursos hacer esto por esta gente y aquella gente. Y recuerdo que el Espíritu Santo me habló y me dijo: por eso no puedo bendecir lo que estás haciendo. Dije: ¿por qué, Señor? Espérame. Sí, porque lo que tú estás buscando hacer es entorpecer el trato que yo traigo con ellos. Esa situación que ellos están viviendo es algo que yo estoy tratando con ellos. Y tú tratar de resolver eso, estás entorpeciendo. Tú tienes que ser dirigido en donde yo te diga: ayuda, bendice. Ese día recuerdo que me detuve tantito y le pedí perdón al Señor por tratar de yo ser el salvador de la gente, cuando el salvador de la gente es Dios. Y muchas veces personas, especialmente personas ya en Cristo, están viviendo procesos. Hay gente que la Biblia nos enseña que debemos de ayudar al menesteroso, al huérfano, a la viuda. Hay cosas que la Biblia nos dice: aquí no detengas tu mano. Pero luego hay cosas que queremos hacer por gente que amamos. Y algunas veces gentes que amamos están viviendo un proceso de sus vidas por la manera que toman decisiones. Por ejemplo, esta mujer, su hija estaba siendo atormentada. Dice la escritura que estaba siendo atormentada por un espíritu. En otras palabras, la situación de esta niña no era nada más física, sino que había también algo espiritual. En otras palabras, podría ser porque era muy difícil que un demonio o un ambiente espiritual fuera creado por la condición de la niña. Era algo de los padres que estaba causando el efecto espiritual en la vida de la hija. En otras palabras, si los papás no cambiaban, aunque Jesús sanara a la niña, la condición de la niña continuaría por el estado de los padres. Pero si el corazón de la madre cambiaba y la condición espiritual cambiaba, naturalmente la condición de la hija cambiaría. ¿Ves? Lo que Jesús estaba haciendo, Él estaba tratando con la raíz. Y muchas veces cuando tú y yo vivimos esos rechazos, Dios está tratando con la raíz, que algunas veces es soberbia, o algunas veces es orgullo, o algunas veces es simple y sencillamente formas equivocadas de razonar. Cosas que el enemigo va a continuar usando. Y muchas veces nosotros queremos que Dios actúe en el momento, pero lo que Dios está buscando es que nosotros hagamos el cambio. Bob Bennett dijo esto: un rechazo no es más que un paso necesario
en la búsqueda del éxito. Es un paso necesario y muchas veces nosotros necesitamos vivir algunas veces estas cosas por lo que Dios quiere hacer en nosotros y con nosotros. Hay una cuarta cosa de una fe que no se rinde, de una fe valiente, y es que supera el no. Dije, una fe valiente no solamente supera el silencio, supera la ofensa, supera el rechazo, pero también supera el no. Jesús le dijo, no soy enviado. Más que el pueblo, en otras palabras diciendo, ¿sabes qué? No tengo. Esta mujer, a pesar de lo que Jesús le dijo, a pesar de las condiciones que estaban ocurriendo, a pesar que los discípulos estaban diciendo, Señor, ya deshazte de esta mujer permaneció, superó el no. Uno de los milagros más increíbles donde yo pude ver el favor de Dios cuando era un adolescente era cuando alguien me rechazó, cuando alguien me dijo que no en un negocio que estaba buscando hacer. Yo continué, permanecí, seguí tocando la puerta hasta que el no se volvió un sí. Esta mujer permaneció hasta que ella no vio la diferencia. En Mateo 15:26 Jesús le respondió, no está bien tomar el pan de los hijos y arrojárselo a los perros. Me gustó algo que dijo Smith Wigglesworth. Dijo, una gran fe es producto de grandes luchas. Grandes testimonios son el resultado de grandes pruebas. Grandes triunfos solo pueden surgir de grandes dificultades. Una de las cosas que encontramos es que cuando el mundo dice no, cuando circunstancias dicen no, algo que tú y yo tenemos que encontrar es de que muchas veces es la prueba de qué tan resiliente eres tú para permanecer y continuar hasta obtener tu victoria. Para de pensar que todas las cosas se te tienen que dar para que tú seas una persona que vives lo que Dios tiene para ti. Y levántate a tener la clase de fe. Al final Jesús le dijo, otra vez quiero que escuches de nuevo estas palabras. Le dijo, apreciada mujer, le dijo Jesús, tu fe es grande, tu fe es grande. Se te conceda o se te concede lo que pides. Y al instante la hija fue sana. Hay muchas cosas que serán cambiadas cuando Dios trate la condición de tu fe. Ahí donde estás con tus ojos cerrados, cierra tus ojos, inclina tu cabeza, haz esta oración conmigo, dile, Señor, gracias, porque conoces la realidad de dónde estoy parado. Y a pesar de conocer todo lo que sabes de mí, sigues conmigo. Me sigues acompañando, sigues operando a mi favor. Perdona, Señor, las veces que me he rendido antes de tiempo. Perdona las veces que he permitido que la ofensa sea lo que determine, Señor, hasta dónde llega mi vida. Perdóname, Señor, por permitir que el rechazo cancele mi pasión o cancele mi visión. Perdóname, Señor, por las veces que el no fue lo que el enemigo utilizó para que yo no avanzara. Dile conmigo, el día de hoy, Señor, determino con todo mi corazón creerte a ti. Confiar en ti, vivir una fe determinada en que tú estás conmigo y si tú conmigo, ¿quién contra mí? Gracias porque eres el Dios que me abres puertas. Gracias porque eres el Dios que me abres camino. Gracias porque en ti, Señor, todas las cosas son posibles. Dile conmigo, Padre, yo te creo a ti. Yo decido confiar en ti y depender de tu mano. En el nombre de Jesús. Con toda cabeza inclinada y todo ojo cerrado, amigo, amiga. Muchas veces nosotros podemos vivir apartados de Dios, alejados de Dios, por situaciones o condiciones que atravesamos en la vida. Si tú te encuentras alejada, si tú te encuentras alejado, no vivas un solo día más de tu vida en esa condición. Yo quiero invitarte a que hoy vuelvas a Dios, que hoy regreses a su amor, que hoy regreses a caminar con Él. Si nunca lo has hecho, invita a Jesús hoy a ser el Señor de tu vida. Haz esta oración conmigo, amigo. Si tú necesitas arreglar tu vida con Dios o por primera vez necesitas invitar a Jesús a tu vida, dile conmigo, Padre, gracias por el amor que tú le tienes a mi vida. Perdona mis pecados, borra mi rebelión. Señor Jesús, gracias por dar tu vida por mí. Perdona mis pecados y ven, y a partir de hoy sé tú el Señor de mi vida. Guía mis pasos y guía mi vida en el plan que tienes para mí. Gracias, Padre, por amarme. Gracias, Padre, por perdonarme. Y gracias por la oportunidad de poder ver los milagros que tú harás por la fe.
en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les amamos, familia. Te animo a que escuches los diferentes temas que venimos terminando en estos días, que compartas este mensaje con tus amigos. Sé parte de la visión a través de Sembrar en la Roca. Les amamos, que Dios te bendiga, que tengas un excelente día y una súper semana.